Bueno, pues vamos allá, vamos con un tema que la verdad que me gustó mucho en su día, porque lo vi en un programa de alguien, no me acuerdo ahora de qué canal, y me impactó tanto y me llamó tanto la atención que empecé a buscar mucha información en su día, estuve viendo muchos vídeos de este tema, porque es un tema que bueno, dicen que es ficción, pero bueno, ahí hay unos datos y tal que indican que quizá posiblemente pudo ser real. Este tema es el famoso experimento Filadelfia, un experimento que se hizo para la Segunda Guerra Mundial, donde querían conseguir que un barco, bueno, en este caso ahora no me sale, un barco esto de guerra, un destructor, eso, no me salía, perdón, se hiciera invisible al ojo humano, para que así bueno, pues poder cruzar a lo mejor zonas sensibles donde pues, bueno, había tránsito de barcos alemanes, de submarinos y demás, y bueno, aunque los detectase el radar, pero luego a la vista no lo pudieran ver, que la verdad que no lo entiendo yo muy bien, porque al final el submarino tira el torpedo, ¿no? Y le da igual si lo ve o no lo ve, mientras Yo había entendido que era al revés, hacerlo invisible a los radares. O puede ser, sí, perdón. Es verdad, tienes razón. Entonces, este experimento, todo comenzó cuando en esa época todavía Albert Einstein estaba pues, bueno, en su época de que experimentaba con ciertas cosas, todavía hacía sus teorías y demás. Y bueno, aquí es donde entra un poco el conflicto, porque para que nos entendáis, este caso siempre ha sido negado por la Marina de los Estados Unidos. Pero sí que es verdad que lo negaron todo rotundamente, pero sí que hay unas pruebas donde indica que justo en los años de construcción, no de construcción de este barco, sino en que experimentaron con este barco para esta prueba, Albert Einstein estuvo trabajando como contratista durante un tiempo para hacer pruebas y trabajar con la Marina de los Estados Unidos. Cosa que ellos desmintieron, pero al final se encontraron unos documentos donde aquí se dice que sí, efectivamente estuvo por lo menos medio añito trabajando. Quizá incluso lo extendió un poco más. Pero bueno, vamos allá. ¿Qué es lo que querían conseguir? Hacerlo invisible para los radares de los submarinos y los barcos y poder pasar, pues me imagino, pues para llevar armas, para llevar gente, aviones y demás en ese momento a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Este experimento se hizo cerca de un puerto, que aquí lo tengo porque hay cosas que al final uno no se la aprende de memoria, que estaba cerca de Virginia, en Norfolk. Bueno, haces un buen trabajo de recerca. Sí, pero bueno, yo tengo aquí por lo menos los datos que a veces se me pueden olvidar. Hacemos. Hacemos. Ambos tenemos aquí apuntes. tenemos también preparado el tema. Entonces hicieron este experimento como alejado un poco de la costa y bueno, al final este barco digamos que lo envolvieron con una especie de alambre, pero a gran escala para que nos entendamos, y colocaron en cada punta del barco las famosas bobinas de Tesla, de las que, bueno, si a alguien le interesa bastante Tesla, como a mí, que es un personaje que me gusta mucho, él inventó unas bobinas que, bueno, decían que producían una energía que era no inalcanzable, sino que no se agotaba nunca, era infinita y que era gratuita. Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, llevaba estas dos bobinas colocadas en la punta del barco y luego el barco iba envuelto alrededor, tanto como por arriba o por abajo, con este filamento. ¿Qué pasa? Que en el momento... El objetivo de eso es alterar el campo magnético. El campo magnético, al final, correcto. Un barco es un casco metálico de acero marino y lo que hacen es alterar el campo magnético del barco. Que para los que no lo sepan, afecta muchísimo a un barco y a todos los instrumentos de medición el campo magnético. Un barco está calibrado continuamente, de hecho hay certificaciones anuales del calibrado de todos los equipos, pero un barco está parado mucho tiempo en una posición determinada en un puerto y el campo magnético que va cogiendo se va alterando, cargando, digamos, y desvía las agujas, lo desvía todo y se nota muchísimo. Y lo que querían trabajar era con eso, alterando el campo magnético del barco, hacer que a los radares de otros barcos fuese invisible. O sea, que no se viese. Haciendo, claro,
Como si en vez de que en rebote... un radar que va haciendo un barrido cada X tiempo, los actuales pueden ser segundos, los de esa época minutos, van haciendo un barrido y lo que ves en un radar, bueno, lo típico que vemos en las películas y tal. El chum, 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 las ondas esas sí, que hacen. las ondas más o menos, y ves un punto en un radar. Claro, porque... Pues hacer ese punto invisible, que no se viese. Yo como ignorante, pero tú seguramente lo sabrás más, entiendo que el sonar lo que hace es landar como una onda y cuando encuentra un obstáculo, digamos que hace rebota. que rebota y eso es lo que luego lo recibe devuelve. y lo envía. Claro, con eso querían hacer que eso no rebotase. ¿Qué pasó? Que más lejos de conseguir de hacerlo invisible al radar de los submarinos y de otros barcos, lo hicieron invisible al ojo humano, cuando se envolvió todo por una neblina verde. Y claro, los barcos que estaban alrededor viendo cómo estaba funcionando el experimento, pues claro, quedaron asombrados. Pero, ¿qué pasó? Tuvieron que pararlo porque los que estaban dentro del barco empezaron a encontrarse mal, empezaron a tener mareos, algunos pérdida de memoria, y bueno, pues quedó un poco así que dijeron, bueno, vamos a pararlo, porque esto, bueno, está afectando al final a la gente que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Qué pasó? Claro, ellos dieron aquí un poco con algo que no se esperaban, pero claro, llegaron a algo. ¿Y qué pasó? Que decidieron volverlo a poner a prueba meses más tarde. Si no me equivoco, esto fue el primero en julio del 1912 y la siguiente prueba fue en octubre de 1912. ¿Qué pasó? Esta vez volvieron a probarlo, pero yo creo que lo probaron de alguna manera diferente, algo tuvieron que tocar, supongo que a lo mejor con más potencia y demás, que bueno, volvieron a hacer lo mismo, barcos alrededor observando el experimento y al activarlo, supongo que esto ya es desde lo que yo pienso, porque ese dato no lo he conseguido ver en ningún sitio. Supongo que aumentaron la potencia y en vez de conseguir que se hiciese invisible al ojo humano, lo que hizo es desaparecer totalmente el barco y acabar apareciendo en otro puerto a 600 kilómetros. Y no apareciendo nunca más donde estaban haciendo este experimento. Pero aquí no acaba la cosa. ¿Dónde reside aquí todavía el misterio más grande? Es que además esto estaba cronometrado, claro, como al ser un experimento hecho por científicos y demás, pues claro, supongo que está todo perfectamente medido, ¿no? Dicen que los que vieron ese barco a 600 kilómetros lo vieron en una hora, en un horario que supuestamente era 15 minutos antes de que hicieran el experimento en alta mar. O sea, por lo tanto, no solo había viajado No solo se teletransportó. Exacto, no solo se teletransportó, sino que había viajado en el tiempo, poco tiempo, pero algo. Mira, esa no la había leído. Sí, es muy curioso. Luego, además de eso, aquí ya entra un poco lo que es la leyenda, pero siempre he dicho por supuestos testigos que estuvieron allí, que los viajeros, los que sobrevivieron, porque algunos comentan, y eso también hay una famosa película de este caso, ¿no? del experimento Filadelfia, que ahí bueno, lo podéis ver también, está más explícitamente, visualmente se puede ver, ¿no? Que se fusionaron con el fuselaje y los instrumentos del barco. Entonces, bueno, podéis ver la foto de la película, que te da una idea bastante clara, quien quiera puede buscarla. Y bueno, los que sobrevivieron se ve que quedaron tocados a nivel psicológico de una manera bastante heavy, incluso con daños cerebrales ya perpetuos para toda la vida, olvidándose de todo y bueno, algunos con esquizofrenia y bueno, unas cosas muy, muy locas. Y entonces dicen que por eso se decidió no volver a hacer nunca más. Vale, hasta aquí todo podría decirse que es una leyenda que se ha pasado en el boca a boca, ¿no? de la gente, pero resultó que muchos años después, ya cuando había finalizado la guerra y demás, un supuesto personaje con el sobrenombre lo tengo aquí, Carlos Allende, se puso en contacto con un famoso escritor y divulgador del tema OVNI, para decirle que él había estado en uno de los barcos que estaba observando el
el experimento y que él lo había visto todo en primera persona. En un principio se ve que no le dio mucha credibilidad, que si era verdad, pues que le presentase una serie de documentos que por lo menos lo certificasen, ¿no? Y se ve que creo que algo le trajo, eso sí que es verdad que lo he estado un poquito investigando y tal, pero es que hay mucha difusión, ¿no? O sea, está muy difuso ese tema, pero se ve que algún documento le llevó a Morris Jessup, que al final decidió investigarlo. Se ve que estuvo escribiendo un libro, o estaba preparando un libro donde hablaba de este caso, y bueno, se ve que le estaba ayudando un amigo suyo. Entonces quedaron un día para hacer un intercambio, pues, de datos o de opiniones o del libro, y se ve que nunca llegaron a quedar. Murió en unas extrañas circunstancias y bueno, nunca más se llegó a saber, como muchos casos de este tipo, ¿no? Que bueno, cuando alguien sabe alguna verdad incómoda o una cosa que no interesa, pues bueno, desaparece o se lo encuentran suicidado o bueno, cosas así. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Luego el dato importante, que sobre todo fue que la gente que lo ha ido investigando, que ha preguntado varias veces a la Marina que si esto era verdad que lo desclasificasen, ellos siempre lo han negado hasta el día de hoy, pero sí que se les pilló esa mentira, que fue la de que Albert Einstein no había estado trabajando para ellos, y era mentira, había un contrato que así lo demostraba. Y creo que no me dejo nada más de este tema. A lo mejor hay alguna cosita por ahí extra, pero creo que está aquí bastante bien explicado. Con perdón, porque quizás no soy la persona que mejor se expresa cuando explica algunas cosas, pero bueno. No, muy bien explicado y muy interesante. Y hay muchos datos que... ¿Tú a qué conclusión llegas? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo, mi opinión, no como experta, ni mucho menos, pero un poco más a nivel profesional, yo creo que a lo mejor se investigó al respecto, se intentó, pero no creo que con la tecnología que había en el momento lo lograsen. Uh-huh. De hecho, a día de hoy, aún y cuando los barcos quieren ser invisibles para otros barcos, ya sea guerra, o pasa mucho en la pesca, ¿no? En plan, un pesquero, cuando está en el caladero o está en un lugar en el que está triunfando, estoy pescando un montón, quiere ser invisible al resto de pesqueros. Claro. Y al final tienen más tecnología estos que incluso algunos ejércitos, o le invierten más porque tienen dinero, claro, y pueden los armadores. Y aún y cuando lo intentan hacer invisible, lo único que lo pueden hacer invisible es al ICE, que es un sistema de identificación automático que sale, bueno, si buscamos en Marine Traffic o así, es el típico, el ICE, un eco, que es con la información del barco. ¿Que es obligatorio que lo tengan los barcos? Sí. Pero eso se puede desconectar, entonces desconectas y eres invisible al ICE, pero igualmente cuando están en un caladero y demás, lo que vas son los puntos de radar. Claro, ahí sí que lo ven. Y si fuese fácil de alterar o existiese tecnología para hacerlo, no me cabe la menor duda que lo harían. Y que ya hace años que hubiesen invertido ahí billetes en hacerlos invisibles. Pero, por otro lado, seguro que lo intentaron. Al final era un tema que podía cambiar totalmente el destino del curso de la guerra. Sí, yo estoy 100% seguro de eso, que si hubiera sido... A nivel estratégico... Es una barbaridad, claro, te da una ventaja estratégica, pero vamos, yo creo que seguro 100% que hubiera cambiado la guerra, claro. Si eso es verdad y si hubiera podido conseguir, es que cambia la guerra al 100%. Yo lo que pienso siempre de estos temas es que hay que ir a ver históricamente lo que se ha hecho, sobre todo en épocas de guerra, que es donde más ponen en riesgo o donde más arriesgan los gobiernos en hacer avances tecnológicos, tanto como de armamento, como de utensilios, como de todo tipo. Entonces yo, para la época donde ocurrió esto, no lo veo descabellado. Aparte que en ese momento tenían dos
dos científicos muy potentes, donde los que tiraban de ellos, que eran en ese momento pues Tesla y bueno, Albert Einstein. Así que no me parece, la verdad, una locura. No me parece tan descabellado que por lo menos se probasen. Hay cosas que están documentadas a día de hoy, desclasificadas, mucho más locas incluso que esto. Que luego salieran o no, pero mucho más locas. Bueno, el famoso caso de esto de... Ya esto era en la Guerra Fría. El proyecto MKUltra, que drogaban a sus propias personas de su país para simplemente ver lo que hacía esta droga en los cuerpos humanos y si se podía utilizar en la guerra. Entonces, dices, te pones a pensar qué hacen esa locura, dices, ¿por qué bueno, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, todo lo que hicieron los nazis. Un montón de barbaridades que parecen increíbles. Sí, pero se hicieron y está documentado y hay pruebas al respecto. Por eso digo que en ese aspecto no me parece tan descabellado que hicieran una cosa así que, bueno, supongo que si lo probaron es porque ellos sobre el papel hicieron sus cálculos y era posible. Y yo creo que si se probó en ese momento y funcionó, pero no le salió bien por el aspecto de hacerlo porque se fusionaron con el fuselaje, ¿no? del barco y con los instrumentos y tal, pero sí que a lo mejor probarlo en un sitio más controlado, ¿no? Por así decirlo, que al final todos los experimentos siempre se acaban haciendo en un sitio controlado, en una nave, en un maquetas. Exacto. Los barcos son los canales de pruebas. Claro. Aquí al final yo creo que un poco que fueron a saco porque estaban en un momento que decían, bueno, vamos a probar, a ver si sale esto y para adelante, claro. ¿No? Pero claro, esto normalmente se prueba al final en la guerra también es una contrarreloj. Claro, exacto. No hay un tiempo. Ahora estamos en un periodo de paz en el que a lo mejor pues tendríamos... Sí, de paz. Bueno, entiéndase de paz, pero sí. Tendríamos digamos tiempo un poco indefinido para desarrollar proyectos, bueno, como ya se hace, ¿no? En otros tipos de proyectos que llevan años y años, no sé, como el CERN y demás, en plan, las investigaciones tienen tiempo, pero en una guerra tiene que estar todo para allá. Lo quiero para allá. Claro. Y bueno, en cuanto a lo que yo pienso, sí que veo más viable que se hicieran invisibles, pero lo del teletransportarse como tal no lo puedo descartar porque, bueno, es lo que decimos al final. Está ahí científicamente, si dicen que pasó, pues... Pero sí que es verdad que yo creo que es una cosa que no es viable, porque esto yo lo he visto en otros vídeos de ciencia y tal. Si de verdad algo se pudiera teletransportar de un sitio a otro, debería deshacerse todo a un nivel, creo que era subatómico, o sea, destruir todo tu cuerpo para que se vuelva a construir en la otra punta del mundo donde tú te quieres teletransportar. Entonces, todo se tiene que deshacer o desmontar tan preciso como igual que cuando se pueda montar, porque claro, lo que decimos, si se desmonta aquí, pero allí se monta con el brazo aquí, la pierna ahí y tal, ¿sabes? Sería un destrozo, que es lo que pasó en este caso, que bueno, que se acabaron fusionando, porque claro, aparte, tú teletransportas todo un bloque, pero a lo mejor no todo aparece justo en el mismo momento, entonces de ahí viene que se empezasen a fusionar y esta cosa. Bueno, esto ya es un poco ciencia ficción, estamos divagando, pero siempre me gusta tocar un poquito esto. Y nada, esto es un poco el tema del experimento Filadelfia, que creo que va a encadenar con tu siguiente tema, ¿no?